expiratorio. Y la segunda característica es que ese pico flujo expiratorio siempre llegue a la línea de base antes de pensar en el nuevo ciclo. ¿Sí? Si no pasa eso, podemos estar ante una situación clínica importante en el paciente. Entonces, esto debe arrancar aquí y llegar a la línea de base antes de que inicie otro nuevo ciclo. ¿Qué puede pasar? Puedo detectar obstrucción en la vía aérea. ¿Por qué? Porque la obstrucción se da en la fase expiratoria. Entonces, no hay ninguna otra curva que me diga cómo se comporta la expiración como la curva flujo-tiempo. Es la única curva que representa la expiración, ¿sí se han dado cuenta? Porque es la única que tiene esta parte de abajo que dibuja en el ventilador. Cuando el paciente tiene un ángulo mayor a 45 grados, o sea que el pico flujo es menor y se demora mucho más tiempo en llegar a la línea de base, puedo tener obstrucción. ¿Sí? Entonces, el disminuir ese ángulo y el hacer que el paciente se demore mucho más es porque está vaciando su pulmón y está obstruido. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando me dibujan las curvas que tenían, dibujan los picos expiratorios corticos, me decían, si está bien, yo les decía, por ahora sí. Pero si lo hacen cortico, no va a estar bien, porque significa que su paciente está obstruido. ¿Sí? Y cuando por el contrario está mucho más agudo, lo que se hace mucho más profundo, es porque mi paciente tiene trabajo respiratorio, que también puede estar obstruido. Entonces hace esto. ¿Sí lo han visto en el paciente que está obstruido? Cuando hace eso, esa fuerza más, el músculo está haciendo más fuerza. Entonces por eso el pico flujo es mayor. O si tiene hipo, o está sincrónico, un intubado también le da hipo. ¿Sí? No quiere que uno le colocan el tubo, se le caben todos los males, no, le dan más. ¿Sí? Y el hipo puede verse así. O el trabajo respiratorio, o la sincronía, que se hace mucho más agudo. Entonces, ¿qué podría yo evaluar en la curva flujo-tiempo? Si puedo diagnosticar la obstrucción, ¿qué podría también evaluar? Restricción. Pero acuérdate que la restricción es más friccional y iría más en la inspiratoria. Puedo evaluar algo que hago siempre, y es evaluar la respuesta al broncodilatador. ¿Sí? No solamente es ver qué le pasó a las sibilancias, sino la curva es un fiel testigo de lo que usted hace esté bien hecho. Entonces, si usted tiene un paciente obstructivo y en teoría debía comportarse con un pico flujo más corto y un ángulo más amplio y un tiempo expiratorio más largo, si usted coloca bien el broncodilatador, el pico flujo debe volver a su posición normal y el tiempo debe acortarse. ¿Sí? Entonces, cuando usted coloca un broncodilatador en un paciente que está ventilado, que es diferente a un paciente que no lo está, porque la administración es diferente, la dosis es diferente, debe conseguir esos resultados en la curva, ¿sí? Para pensar que está haciendo bien sus cosas, que pudo abordar bien el paciente y que el broncodilatador quedó bien hecho. Si además de la obstrucción, mi paciente hace esto, y es que la curva no llega a su posición normal, sino que antes de completar la respiración se inicia un nuevo ciclo, significa que está atrapando aire. ¿Sí? O sea, todo su aire no salió, sino que se quedó ahí metido, y eso se llama autopip. Entonces, la curva flujo-tiempo me puede ayudar a identificar autopip. No el valor del autopip, pero sí que mi paciente tiene algo más de volumen que le genera aumento de su capacidad residual funcional, y eso se llama autopip. ¿Sí? Entonces, en este paciente, ¿cuáles serían las opciones de manejo? En un paciente que no ha terminado el ciclo y ya está iniciando otro porque necesita vaciar más su pulmón. ¿Cuáles serían las opciones de manejo de ese paciente? Alargar el tiempo expiratorio. Alargar el tiempo expiratorio. ¿Y qué opciones tienes de eso? ¿Cómo lo harías, Juan? La primera sería modificar la frecuencia. Esa es la primera opción. No ajustar los tiempos, sino modificar la frecuencia. Entonces sería disminuir la frecuencia para que el tiempo expiratorio sea mayor. ¿Sí? ¿Y cuál es la primera antes de modificar el ventilador? Bueno, mucho más antes. Auscultarlo y broncodilatarlo. ¿Sí? Porque
porque puedo modificar el ventilador, pero si el señor sigue con el broncoespasmo, poco o nada voy a lograr. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve la curva flujo-tiempo? ¿Quién quiere resumirlo? No todos al tema. Entonces, uno para identificar el tipo de respiración, si es controlada o espontánea. El otro para identificar el tipo de ciclo, si es volumen o presión. ¿Para qué otra cosa? Para identificar los cuadros obstructivos. ¿Para qué otra cosa? Para valorar la respuesta broncodilatador. ¿Para qué otra cosa? Para disminuir o disminuir o tratar el autotipo del atrapamiento aéreo. ¿Sirve la curva flujo-tiempo? Un montón. ¿Sí? ¿Listo? Esas serían las ventajas de esa curva. Volumen-tiempo. ¿Esa es la curva que menos miramos? ¿Se han dado cuenta? Sí. A veces inclusive yo la quito ahí de la monitoría y no debería ser. Pero pues en realidad, digamos, no es que no dé un valor importante, sino que son solamente las características de esa curva. Entonces, ¿qué es volumen-tiempo? Que va a ciclar la inspiración hasta alcanzar un límite de volumen. ¿Cuándo es realmente valiosa esa curva? Cuando mi paciente está en ciclo presión, porque voy a detectar cuánto es el volumen que mueve por ciclo. ¿Sí? En ese momento va a ser realmente valioso la curva volumen-tiempo. ¿Qué puedo detectar? Si tengo escape de aire. ¿Por qué? Como no se pierde el aire en el ventilador, no se va a lograr entregar el volumen. Entonces, esta curva es mayor acá, sube. Entonces no logra llegar a la línea de base. ¿Sí? Esto se ve mucho en ventilación mecánica no invasiva, porque la fuga es algo muy importante de tratar en ese paciente ventilado. Entonces, fuga la puedo ver. Y también puedo ver que mi paciente tiene respiración activa o expiración activa. ¿Recuerdan cuando teníamos aumento del pico flujo expiratorio? Eso también lo puedo ver en la curva volumen-tiempo, cuando la curva baja después de la línea de base. ¿Listo? Entonces puedo detectar la fuga y puedo detectar el escape de aire. ¿Sí? Listo. Entonces, flujo-tiempo, volumen-tiempo. Presión-tiempo. Esta es la curva más representativa y es la que hemos visto siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me habla de la mecánica respiratoria del paciente. ¿Qué puedo detectar? Puedo detectar la capacidad de ese paciente de respirar espontáneamente. O sea, cuando hace inflexión de la curva o hace swing pleural, estoy diciendo que mi paciente está haciendo una respiración espontánea porque hace presión subatmosférica. ¿Sí? O el tipo de respiración que es la controlada, cuando no lo hace, sino que se mantiene arriba. Entonces, ¿qué voy a poder determinar? Voy a determinar todas las presiones que voy a de alguna manera monitorizar de forma numérica en el ventilador, que son el PIB, pues por encima de la presión atmosférica va a ir el nivel del PIB, la presión que alcanza va a ser la presión inspiratoria máxima, ¿sí? Si está en volumen, y luego cae hasta el nivel del PIB y su corte de la mitad va a ser el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. ¿Sí? Es importante verificar siempre si mi paciente respira y el tipo de respiración. ¿Esta cuál sería? Espontánea. Asistida. ¿Sí? Asistida porque el paciente inicia y el ventilador termina. Y la otra es controlada. Listo. Entonces, además de la presión meseta, vamos a ver qué más cosas tiene importante esa curva. Entonces, la parte inicial de la curva, que es recta, se llama la parte de presurización de la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a aquí, él llenó el circuito y el tubo. O sea, solamente presurizó el ventilador. ¿Sí? Cuando logra presurizar el sistema, o sea, vencer la impedancia de la vía aérea, inicia con el pulmón del paciente. O sea, cuando empieza a doblarse esta curva, de aquí a acá tengo paciente. Y de aquí a acá se llama resistencia, porque es dinámico. ¿Sí? Entonces, cuando alcanza aquí, se llama resistencia, y por eso la presión inspiratoria máxima
es del movimiento del flujo y es la que se afecta por la resistencia. Luego cae a la presión meseta o la presión de distensión alveolar. Y finalmente va a llegar a cero. ¿Sí? Cuando se acaba la inspiración y da inicio a la expiración, se llama efecto péndulo. Péndulo, como les digo yo. Ustedes conocen por allá la fase remota de los relojes, esos relojes que tenían el cosito que hacían así. Entonces se llama así porque de aquí a acá empiezan a desocuparse los alvéolos como se mueve ese reloj. O sea, no se desocupan todos, sino a medida que va de un lado para otro se van desocupando de forma gradual. ¿Sí? Entonces, de aquí a aquí es inspiración, pero de aquí a acá vaciamiento alveolar, el efecto péndulo. ¿Listo? ¿Cómo es que se llama la primera parte? Esta presurización. ¿Sí? Presurización. Y cae hasta cero. Si no cae hasta cero, si tuviera PIB, caería hasta el nivel del PIB. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un paciente que tiene un patrón obstructivo. ¿Sí? Obstructivo, y que lo vamos a identificar en la curva presión-tiempo y flujo-tiempo. O sea, me van a hacer arriba presión-tiempo y abajo flujo-tiempo en la misma curva. Presión-tiempo y flujo. Porque acuérdate que la flujo es que se ve. También puedo ver flujo inadecuado. ¿Se acuerdan cuando inicialmente empezamos a programar el ventilador que los flujos eran bajitos y las curvas eran ajustadas? Que les decía cuál en el flujo y cambiaba la morfología de la curva. Entonces, en algunos pacientes yo puedo tener estas curvas que son como ajustadas y el problema no es sino el ajuste del flujo para presurizar. ¿Se acuerdan que la primera fase es presurización? Entonces, si yo incremento el flujo, la curva asciende mucho más rápido porque llena mucho más rápido al paciente. Entonces cambia, eso es una causa importante de asincronía en el ventilador. ¿Claro? Presión tiempo, flujo tiempo, volumen tiempo. ¿Qué puedo identificar? Entonces, presión volumen y volumen presión y flujo volumen. Son las dos asas. Presión volumen de la curva de la distensibilidad pulmonar, la curva más importante que tenemos nosotros en relación a la evaluación de la mecánica de ese paciente. Y generalmente, ¿qué puedo ver yo? Puedo ver cómo es una respiración controlada, si siempre se mantiene en el eje hacia adelante. Asistida, que mire que ya no tengo presión-tiempo, sino es presión-volumen, o sea, le di la vuelta al eje. Y espontáneo, porque todo va negativo. ¿Sí? Pudiera ver yo también cómo respira mi paciente en esa curva presión-volumen. Entonces tengo la relación que hay entre la presión que necesito en el ventilador o en el pulmón del paciente, perdón, para generar un volumen. A medida que yo necesite más presión, voy a tener menor distensibilidad, ¿sí? Porque tengo mayor resistencia. Entonces la curva se va a acostar hacia abajo. ¿Qué puedo detectar yo? Puedo detectar la presión inspiratoria máxima, aquí yo no puedo detectar plató en esta curva, y también podría leer PIB. ¿Dónde estaría ubicado el PIB? No, este es volumen. Este es el O sea, no empezaría desde la unión, sino desde más adelante, sí. Exacto. Entonces el PIB está acá abajo. Porque acuérdate que este es cero de presión. ¿Sí? Este aquí es presión, aquí sería presión positiva y aquí sería presión negativa. Si estamos por encima de la línea del cero, sería PIB. ¿Listo? Entonces el PIB se ubicaría de ese lado. O sea, este PIB es el mismo que yo estoy dibujando aquí. ¿Sí? Sino que en la curva presión-volumen. ¿Qué tiene que ver la curva presión-volumen en relación al PIB? No solamente que lo puedo graficar, sino que puedo determinar cuál sería mi PIB ideal en los pacientes. Entonces, en la curva presión-volumen, yo tengo un punto en donde la mayor cantidad de alvéolos empiezan a abrir. Miren que aquí es como cuando usted empieza a inflar la bomba en la piñata. Usted gasta un tiempo en el que infla, dicta mucha presión, pero el cambio es muy pequeño,
pero llega un momento en donde hizo así y la bomba cambió. Ese punto es este de acá, ¿sí? Aquí usted empezó a inflar el pulmón y empezó a llenar el circuito, porque si mete flujo también te genera presión. O sea, esta es la presión del circuito y aquí empezó a vencer la resistencia del tórax y el paciente, y en este momento su paciente hizo, ¿sí? Entonces, aquí va así y aquí hizo, usted lo ve cómo cambia. En ese momento se están aperturando el 80% de las unidades alveolares disponibles para el intercambio. Entonces, aquí en este punto es lo que yo denomino punto de inflexión inferior del PIB. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy con una regla y mido aquí y me dice 10, quiere decir que ese 10 es el PIB necesario para que mi paciente tenga el 80% de sus unidades alveolares abiertas. Y sería el que yo voy a programar. ¿Claro? ¿Sí me hice entender? ¿Cómo otra? No, Aquí, punto de inflexión inferior del PIB. ¿Qué es el PIB? El que me ayuda a aperturar las unidades alveolares, que me ayuda a eliminar el shock intrapulmonar. ¿Sí? Eso es PIB. ¿Cómo lo hace? Guardando aire del alveolo. Entonces aquí, mi paciente necesitó PIB. Aquí tenía 0 de presión. Aquí tenía 5, 10, bueno, 3, 5, 8. Y aquí en 10 logró ganar la máxima cantidad de volumen. Quiere decir que 10 me mantiene aperturadas todas estas unidades alveolares. O sea que 10 es el PIB mínimo que yo tengo que tener en mi paciente para que evitar que las unidades alveolares se colapsen. Ese es punto de inflexión inferior. ¿Listo? Esa es una manera de titular el PIB, con la curva presión-volumen. ¿Sí? Llega un momento en donde hizo esto. Ahí se llenó totalmente y esto es la máxima presión que alcanza en el pulmón. ¿Sí? Eso sería presión inspiratoria máxima o presión inspiratoria pico si lo ciclo por presión. ¿Sí? Y luego empieza a devolverse. Pero ¿qué pasa? Que cuando se devuelve, cuando baja, yo tengo que evitar que se colapse, porque es ahí donde se colapsa. Aquí lo abrí, pero aquí se va a empezar a cerrar. Mire que la curva le dice, aquí los tengo abiertos y aquí la curva, aquí la presión cayó y de aquí para acá todo se colapsaron. Entonces es más importante el punto de inflexión superior, este, que se calcula en la expiración. ¿Sí? Este me permite aperturarlos, pero el de aquí me evita que se colapsen. O sea, ¿cuál debo estar pendiente? De este. En general, este incluye este. Mírenlo aquí. Si yo lo bajo aquí, sería 8. Entonces, ¿cuál necesitaría? ¿10 o 8? 10. 8. Porque con 8 no las abro todas, pero las que se abren no se cierran. ¿Sí o no? ¿Y entonces ahí en la curva se correría o cómo se vería? No entiendo ahí eso. Digamos, si se llega aquí el 10, se empezaría... En la curva, el ventilador tiene una herramienta que es que permite, como en un plano cartesiano, desplazarse uno en el eje de la X o la Y. Y entonces él permite que yo tenga una línea paralela que es exactamente una regla que me pueda mirar aquí dónde baja. Entonces aquí él se cruza a veces o me dice este es 8 o 10. ¿Sí? Pero que es lo importante, que yo tengo que medir en el inferior, tengo que medir siempre el inferior y el superior, para saber con cuánto PIB yo logro abrirlos y con cuánto evito que se cierren. ¿Cuál es más importante? El evitar que se colapsen. Porque después de que los he abierto, se me pueden volver a cerrar y perdí el reclutamiento, señora. Pero si digamos yo le programo el PIB de 10, se supone que es para que las alveolos no se cierren, ¿no? Pues tengo entendido que el PIB es lo que mantiene el alveolo, lo que hace que el alveolo Que no se colapse. Entonces si yo le programo 10, pues va a llegar a cierto punto que llegue que no, o sea, no va a llegar a 8, creería yo. Si yo le estoy programando el PIB de 10, pues eso es lo que yo le programo para que llegue hasta ese punto y no se colapse. O sea, que el alveolo va a llegar hasta ahí y vuelve otra vez a... Tengo entendido eso, pero no sé. No te entiendo. Que ya quieres... Digamos, la profesora nos dice que, que uno mide y ahí nos va a dar 10
de PIB, que equivale al 80%.